¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de un tema que todo el tiempo me preguntan y que hay que resolverlo. Es el tema de Adán y Eva. Adán y Eva. Es todo un tema, ¿no? Porque con Adán y Eva inicia la historia de la salvación. Perfecto. Pero Adán y Eva, ¿son los primeros de la humanidad? ¿O son solo los primeros de lo que luego sería el pueblo hebreo? Ahí tenemos todo un tema. ¿Adán y Eva son los primeros de la humanidad? ¿Toda la humanidad proviene de Adán y Eva? La verdad que no. ¿Por qué no? Porque no coincide el texto bíblico con lo que la ciencia nos dice. Me dirán, bueno, pero la ciencia miente. Bueno, la verdad que no. La ciencia no miente. Si la ciencia nos dice una cosa y la Biblia dice otra, entonces no estamos entendiendo la Biblia. No que la Biblia mienta, tampoco miente la ciencia. No estamos comprendiendo cómo situar una cosa en la otra. La base sobre la que la Biblia va a correr es el tablero de la ciencia. La ciencia nos da un tablero, lo tenemos que poner sobre la mesa. Origen, evolución, adaptación de las especies, todo lo que la ciencia nos dice, no hay problema. Y la Biblia debe poder apoyarse sobre el tablero científico sin que haya problemas. La Biblia va por el lado teológico y la ciencia es ciencia, punto. La ciencia no explica creencias. Los cristianos creemos en Dios, creemos, ¿no es cierto? Tenemos teología, tenemos la historia de la salvación. Bueno, pero la historia de la salvación tiene que calzar sobre la ciencia. Yo a veces veo que algunos cristianos son terraplanistas por tener miedo de contradecir a la Biblia. ¿Cómo voy a creer en la evolución de las especies? La Biblia no habla de la evolución de las especies. ¿Cómo voy a creer en la adaptación de las especies? La Biblia no habla de la adaptación. Bueno, la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de teología. Por detrás de la Biblia corre la ciencia. Perfecto, está buenísimo, no hay ningún problema. Pero hay que entender la Biblia y tenemos que poder apoyarla sobre la línea temporal científica para no tener estos conflictos. No, yo soy científico en la vereda, antes de entrar al templo, voy al médico, me curan, tengo internet, todo tema científico. Cuando entro al templo, entro a la iglesia, entro a lo que sea, el lugar donde me hago terraplanista. Es rarísimo, o sea, me resulta muy raro. Creo en los satélites, ¿no es cierto? No, sí, tengo internet, tengo telefonía satelital, buenísimo. ¿Y cómo puede ser? No, pero después la Tierra es plana y tiene una cúpula, como me dijo un cristiano de sola escritura hace unos días. Digo, ¿cómo que cúpula? ¿De qué cúpula me estás hablando? ¿Existe eso? No, pero la Biblia lo dice. Bueno, pero porque vos lo estás entendiendo mal. El tema de leer la Biblia no significa entenderla. No, la leí completa, me la acuerdo de memoria. Sí, pero ¿la entendiste? Sí, tengo una cúpula. No la entendiste. Ese es un gran problema, ¿no? El tema del sola escritura, soloísmo bíblico, puede llevar a esos dramas tremendos, ¿no? De haber leído todo, estudiado y no haber entendido nada. Es un tema. Bueno, veamos el tema de Adán y Eva. Primero hay que entender el libro del Génesis. El libro del Génesis tiene dos relatos de creación. El primero, de los 7 días, que arranca en Génesis 1:1, pero termina en Génesis 2:4. No termina al final del capítulo de Génesis 1. Vamos a verlo un poco para entender esto. Génesis 1 inicia, como sabemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Genial. ¿Y hasta dónde va el Génesis 1? Bueno, fíjense que Génesis 1 va a terminar en
la misma frase con la que empieza. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fue creado. El día que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. Aquí termina el primer relato de la creación. La Biblia tiene un sistema de formato bíblico hebreo típico, donde es como un combo. Arranca con una idea, desarrolla y cierra con una idea similar y contrapuesta. Esa idea cierra acá, ¿no es cierto? Acá termina. El día que Dios hizo los cielos y la tierra, el día que Dios hizo los cielos y la tierra. Ok, termina. Aquí se cerró. Santificó el séptimo día, todo lo demás, y se cierra. Bien, esto tendría que haber estado en el capítulo anterior, pero la persona que dividió por capítulos tal vez no entendía de ciencia, no entendía, y lo dividió como a él le pareció y quedó así. Recuerden que la Biblia originalmente no tenía división de capítulos, no estaba dividido en versículos. Eso fue muy posterior, ¿no? Siglo XII, ¿no? En el 1200 más o menos. Así que no era originalmente así, era todo de corrido. Entonces, este segundo relato, que es un relato distinto, probablemente escrito por otra persona, pudo haber sido todo de tradición oral de Moisés. No estamos diciendo que Moisés no haya transmitido esto oralmente, pero los estilos son distintos. El primer relato de Génesis 1 es un salmo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el pueblo responde, y vio Dios que estaba bien. Y vuelve. Y el segundo día, bla, 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 y el pueblo responde, y vio Dios que estaba bien. Es un salmo responsorial. Ahora, el relato del Edén es un relato completamente distinto. Tiene una línea temporal distinta. Los hechos se muestran de manera distinta, totalmente al revés. En el otro, en el primero, el hombre aparece al final de toda la creación, lo cual el primer relato de los 7 días puede ser contrastado perfectamente con la ciencia, teniendo en cuenta determinados detalles. Pero se puede contrastar perfectamente con la ciencia. Tengo varios videos donde explico cómo contrastar Génesis 1 día por día perfectamente con el relato científico actual. Perfecto. De la creación de nuestro sistema solar. Perfecto. Ok. Ahora, este segundo relato del Edén narra otra cosa. En otro momento histórico, en otro tiempo de la humanidad. Ya la humanidad está avanzada, funciona, camina, ya está en carrera. El primer relato de la creación de los 7 días es un relato de lo fundamental de la creación. Desde la consolidación de la nebulosa primigenia de nuestro sistema solar, ni siquiera es de todo el universo, nuestro sistema solar. Consolidación de la nebulosa primitiva hasta la llegada del hombre, primer relato, perfecto. Y el segundo relato tiene que ver puntualmente con demostrar que la culpa de la tribulación, de la gran tribulación humana, es culpa del enemigo, un ángel caído entre comillas, no cayó de ningún lado, simplemente cae desde su posición de buena gente, buena persona, correcto administrador de Dios, y que cae en una rebelión por oponerse a Dios, por no creer que Dios es capaz de hacer las cosas bien. Una cosa increíble, increíble. Bueno, pero lo hizo, lo hace, es así. Duda de que Dios puede hacer las cosas correctamente y entonces molesta a la humanidad todo el tiempo. Para demostrar eso, Dios hace el Edén. Ahora, el Edén está en un momento histórico determinado porque Dios así lo revela. No es que se nos ocurre poner al Edén en un momento determinado. El hagiógrafo, el escritor sagrado, nos muestra determinadas pistas para entender dónde está situado el Edén, ¿no es cierto? Entonces, uno ve que habla de que Dios selecciona un lugarcito muy particular que todavía nadie había usado.
Fíjense que dice, no había en la tierra arbusto alguno del campo, ni hierba había germinado, Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra. En ese lugar, no en todo el planeta, en este lugar. Y aquí hay una clave muy importante, ni había hombre que labrara el suelo. Fíjense que parece una tontería, parece una pavada, una nada en el texto, pero el hagiógrafo, el escritor sagrado, no pone cosas inútilmente. Está hablando de un hombre que labre el suelo. ¿Para qué se labra el suelo? Para plantar y cosechar. Primero, la labranza, actividad moderna. ¿De qué época? 10.000 años para acá. Bueno, pero no, me van a decir, no, pero el planeta no tiene 10.000 años. Bueno, esos son los terraplanistas. El planeta tiene 4.500 millones de años, ¿no? 4.500 millones de años. Y el cristianismo no debe tener problema con eso. No hay problema, no hay conflicto. Dios crea y Dios no tiene apuro. No, Dios tiene tiempo de sobra. Se tomó varios cafés en el camino mientras tanto, no tiene apuro. Está súper tranquilo. 4.500 millones de años para Dios, nada. Se vio un par de pelis, unas películas ahí mientras creaba todo el sistema solar. El universo tiene 13.000 millones de años, así que imagínense que no hay ningún apuro para esto. Entonces, no había hombre que labrara el suelo, nos dice el hagiógrafo en la historia del Edén. Aquí hay un tema de labranza. La labranza, como les digo, es un hecho moderno de la humanidad. La humanidad ancestral era cazadora, recolectora, ¿no? Le llevó mucho tiempo hasta que comprendió que podía labrar, plantar, cosechar. Mientras tanto había comida por todos lados, comía y listo, no había problema, sobraba la comida. Bueno, cuando empiezan a hacerse grupos cada vez más grandes, necesitan más requerimientos de comida, de alimento, necesitan quedarse más quietos, se pueden estar movilizando muchísima gente todo el tiempo de nómade, la cosechar, plantar va a ser fundamental. Y entonces tienen que quedarse quietos. Yo no puedo plantar e irme a dar vuelta. Cuando vuelvo, los bichos se comieron mi plantación, no sé dónde la dejé. Hay que quedarse quieto. Entonces viene el sedentarismo, ¿no es cierto? Nos quedamos quietos, plantamos, cosechamos. Bueno, de eso nos habla el Edén. 10.000 años para acá, ¿no es cierto? La datación de la Biblia a veces les da, no sé, 6.000 años. Bueno, no tiene importancia. Porque pueden estar mal medidos los tiempos. No nos compliquemos con eso. Simplemente de que la labranza es una actividad moderna. La humanidad, para poder labrar, plantar, cosechar, tiene que haberse quedado quieto. Y el escritor sagrado nos habla de que en el Edén la gente estaba quieta. Por lo tanto, Adán y Eva están situados en una temporalidad de la historia humana en que la humanidad se ha quedado quieta. Ya no anda dando vuelta por ahí, recorriendo la estepa, ¿no? Cazando y recolectando comida, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, un estado de haberse quedado quieto para labrar el suelo para conseguir las semillas de las hierbas. Recordemos que en Génesis 1, Dios le había mandado a la humanidad, le había dicho que su deseo, su diseño original era que vivieran de los granos de las hierbas y de los frutos de los árboles, ¿no? Ya en Génesis 1 Dios plantea una situación de un mundo perfecto, ideal, donde la gente no se comen unos a otros. Y entonces nos habla de que su deseo, su diseño original es, diríamos hoy, vegetariano. Mal que le pese a mucha gente que dice, no, yo no quiero ser, no es bíblico. Bueno, sí, la verdad que es bíblico, ¿no? Dios dice, les doy para alimento la hierba, la semilla de la hierba y el fruto de los árboles. Y bueno, es así, ¿qué va a hacer? ¿No? Y a los animales también. Para los animales, las hierbas. Recuerden que en Isaías va a decir que en la tierra nueva, en el cielo nuevo,
el león va a pastar con la gacela, que el niño va a meter la mano en la cueva del áspid, o sea, va a haber una paz y tranquilidad y nadie va a andar comiéndose unos a otros. Entonces, bueno, ese es el deseo original de Dios. Vuelve a plantearlo Dios en el Edén, habla de labrar el suelo, habla de un manantial que brota de la tierra, en realidad dice que sale vapor de la tierra como si fuera un lugar muy húmedo, un lugar muy fértil, y uno dice, no, pero ese lugar es un desierto hoy, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, nuevamente tenemos que ver un tema de época, ¿no es cierto? Si tenemos a una humanidad más o menos 10.000 antes de Cristo, en lo que se llama el Neolítico, en la Nueva Piedra, situado en la arqueología, ¿no es cierto? Tenemos el Paleolítico, piedra, litos, paleo, antiguo, viejo, piedra antigua, piedra vieja, Paleolítico, todas las herramientas de piedra precarias de la antigüedad. Y tenemos la nueva piedra, el Neolítico, 10.000 para acá, mejor terminadas, herramientas mejor hechas. Vamos a ver un poquito de esto para mostrarles para que lo vean. Estas son herramientas encontradas en la arqueología del Paleolítico. Fíjense, esto es muy anterior, ¿no? 20.000, 30.000 años para atrás. Herramientas muy básicas, muy precarias, muy así nomás. Y estas son las herramientas del Neolítico, 10.000 para acá. Mejor terminadas, más pulidas, más lindas. Otra capacidad tecnológica, ¿no es cierto? Obviamente que es toda una evolución, pero fíjense que hay una diferencia interesante. A los ponchazos, diríamos en Argentina, a los golpes, hacían estas piedras y estas las pulían, las terminaban mejor, tenían otra onda, ¿no es cierto? Entonces, vemos Paleolítico, muy antiguo, Neolítico, época de vida sedentaria, ¿no es cierto? Lo que nos decía el Génesis 2. Así que vamos viendo que hay una ubicación temporal que puede contrastarse con la ciencia, ¿no es cierto? Se puede contrastar con la ciencia, no hay problema. Coincide, perfecto, no hay problema. Vamos a ver un poco qué otros datos nos da el texto bíblico. Un manantial brotaba de la tierra, regaba la superficie del suelo, la humedad, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito esto. Este mapa es actual. Fíjense, Golfo Pérsico, Arabia, Jordania, Israel, Península de Sinaí. Fíjense que es árido, desértico. El Edén andaría por aquí. No es el Gran Vergel, ¿no es cierto? No es el Gran Vergel. Ahora, si estudiamos un poquito de las épocas de la Tierra, vemos que antes del asentamiento de la humanidad fue una era glacial donde se había acumulado mucho hielo, lo que se llaman las eras glaciales. Las eras glaciales, lo que pasó es que hubo mucho frío, y el agua se congeló en casquetes sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué pasó? El nivel del mar bajó muchísimo, bajó un montón. Esto sería una recreación, obviamente que no hay nadie para sacar una foto en esa época, pero esta es una recreación de los niveles del mar en épocas glaciales. Ahora, esta zona de Arabia no se llegó a congelar. Hay más hielo, ustedes pueden ver que se ha replicado lugares altos donde se ve hielo. Pero el Edén anda por aquí. Lugar muy fértil, muy verde, Golfo Pérsico, no hay agua. En el Golfo Pérsico, en la época del Edén, no tiene agua. El agua va a venir después. Ahí se llenó. Aquí es época glacial, fin de la era glacial. Entonces, ¿qué pasa? Muy húmedo, muy fértil, muy verde. Allí es probable que haya estado el Edén.
vamos a ver el Edén. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a agrandarlo un poco para que ustedes lo vean. Esto es lo que se supone que es el lugar del Edén. Ahí vemos Pisón, Gijón, Cus, Not. Esto es Éufrates, Tigris, el Gan Edén. Bueno, por aquí. Ahí más o menos está. Esto se ha ido viendo en el tema arqueológico bíblico. El arqueólogo David Roll encontró una localidad de Nokdi que puede ser la localidad de Not, la ciudad de Not, donde estaba viviendo la mujer de Caín. Aquí afuera hay mucha gente. El Edén está en una época donde afuera del Edén hay mucha gente. Hay muchas culturas, civilizaciones, que son todas partes de lo mismo, ¿no? Pero no es que Adán y Eva están solitos en el Edén y no hay nadie afuera. Afuera hay un montón de gente. Vamos a ver el relato del Edén, porque el relato del Edén nos habla de la gente que está afuera. Vamos a verlo. Entonces, por un lado, regaba el agua que brotaba del suelo, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque no había Golfo Pérsico, había un cambio climático, posglaciación, lugar muy húmedo. Perfecto, coincide, no hay problema. Seguimos. Dios replica la evolución y adaptación de las especies, la creación de las especies, lo replica de manera breve, rápida y sencilla. Formó al hombre de polvo del suelo. Ya está. ¿Y esto qué pasa acá? Bueno, esto es lo que la ciencia nos dice hoy. ¿Qué es el hombre, la humanidad, los animales, todos? Polvo del suelo. ¿Somos polvo del suelo? Sí, básicamente sí. La ciencia hoy nos dice que estamos hechos de material inerte, polvo del suelo, más el alma, ¿no es cierto? Unido, alma y cuerpo a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que une al alma, el reducto último de la individualidad humana, que trasciende al cuerpo, y el cuerpo físico hecho ¿de qué? De polvo del suelo. ¿De dónde sale el polvo del suelo? De las generaciones estelares, de las generaciones de estrellas. Las estrellas tienen mecanismos de evolución estelar, ¿cierto? Allá hace 13.000 millones de años las estrellas eran puro hidrógeno, gigantes, reventaban rápido, 100, 200 millones de años, generando elementos más pesados, estrellas de segunda generación, más chicas, más calientes, más longevas, generando materiales más pesados de los que estamos hechos, otra vez explotaban, largaban eso al espacio. Nuestro Sol es una estrella de tercera, cuarta generación, donde todos los materiales de los que estamos hechos ya están en nuestro Sol y en la nebulosa que formó nuestro sistema solar, que viene de otras supernovas. Tengo videos del Génesis 1 para explicar todo este tema, para no explayarme demasiado ahora. Pero somos eso. Polvo del suelo generado en los hornos estelares. No hay problema, está todo perfecto. Seguimos combinando ciencia, astronomía, astrofísica, arqueología y Biblia, sin conflicto. No necesitamos hacernos terraplanistas. No nos hagamos terraplanistas. La Tierra es redonda, flota en el espacio, gira alrededor del Sol, no hay problema. ¿Hay estrellas, generación estelar? No hay problema. ¿Somos del polvo del suelo? Sí. ¿Dónde fue hecho? En los hornos de las estrellas, a través de mecanismos de Dios que duran miles de millones de años. ¿Dios está apurado? No, Dios no está apurado. Tiene tiempo de sobra. ¿Tengo que preocuparme que haya miles de millones de años y la Biblia no me hable de miles de millones de años? La Biblia es un libro de teología, no es un libro de astrofísica. Entonces no nos debemos preocupar. Me da miedo flotar en el espacio. No tengas miedo. No tengas miedo de flotar en el espacio. Hay un sistema creado por Dios que hace que no vas a salir volando. Estás agarradito al piso. Quédate tranquilo. No pasa nada. ¿No? Parece una tontería, pero hay cristianos que creen que la humanidad tiene miles de años, que la Tierra
es plana, que el planeta no es redondo, que no hay espacio, galaxias, otras estrellas, ¿no? Entonces, parece una locura que tenga que explicar estas cosas en el 2025, pero en el contexto de sola escritura, soloísmo bíblico, hay que explicarlo, hay que explicarlo. No solo para, a veces uno dice, bueno, el protestantismo que cree en estas cosas, no, yo conozco algunos apologetas católicos que hablan de esto, ¿no? O sea, creen que la Tierra es plana y que la Tierra tiene 6.000 años, 5.000 años, o sea, es raro, por eso lo hago esto y lo explico para hacer reflexionar y que yo puedo entender que un protestante sea terraplanista, no puedo entender que un católico sea terraplanista. La Iglesia Católica no avala el terraplanismo, todo lo contrario, o sea, la Iglesia Católica avala la ciencia. No tiene problema, la Iglesia Católica no tiene problema con la ciencia. La Iglesia Católica tiene tiene astrónomos, tiene el Observatorio del Vaticano para ver el universo, analizar con los astrónomos, los astrofísicos, no tiene ningún problema. La Iglesia Católica no tiene problema con la evolución de las especies. Así que imagínense, algunos estarán tirando por la ventana en este momento. No, ¿qué dice este tipo? ¿Cómo va a decir eso? Que la Iglesia Católica va a la evolución de las especies. Bueno, chicos, investiguen. En la Iglesia Católica no tiene problema. Después, ahora cuando estemos terminando el video, si se quedan, les voy a mostrar los documentos de la Iglesia, que los he estado mostrando en todos mis videos. Pues muchas veces se plantea esto y entonces he hecho varios videos mostrando los documentos de la Iglesia donde la Iglesia Católica habla de la evolución de las especies, la adaptación de las especies. La Iglesia simplemente dice que el humano, el Homo sapiens, viene de un único linaje. Perfecto. Que no hay 800 linajes y por eso el poligenismo no está de acuerdo con la Iglesia. El monogenismo sí. Bueno, no vamos a meternos demasiado en eso, ya he hecho varios videos sobre eso. Pero, entonces, seguimos. Vamos a mirar otra vez el texto de la Biblia para ver cómo no hay problema con el Edén, la ciencia y la Biblia. Entonces, fíjense que Dios insiste sobre la comida del hombre, ¿no? Dios plantó en el Edén, a oriente, donde colocó el hombre que había formado, hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Dios insiste en una dieta vegetariana, mal que le pese a mucha gente. Árboles buenos para comer y en medio del jardín el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Fíjense que Dios pone a Adán a labrar el suelo para conseguir las semillas y le pone los árboles para comer de los frutos. De Edén salía un río que regaba el jardín, de allí se repartía en 4 brazos. El uno se llama Pisón, el que rodea el país o la localidad o la tierra de Javila. El oro de aquel país es fino. ¿Y acá qué pasa? ¿Para qué pone esto el geógrafo? ¿Por qué el geógrafo le puede importar el oro de Javila? ¿Es una propaganda? ¿Es una publicidad? ¿Nos está por vender oro de Javila? El oro de aquel país es fino, allí se encuentra el bedelio y el ónice. ¿Qué afecta esto al relato teológico del Edén? Bueno, hay que mirarlo. Por algo el geógrafo lo puso. Por algo Dios le revela a esta persona esto. Primero, hay una localidad. ¿Cómo que hay una localidad? ¿Cómo puede ser que haya una localidad? ¿Hay gente? Para que haya una localidad tiene que haber gente. ¿En Javilá había gente? Sí, claro que había gente, un montón. Allí hay oro. ¿Cómo que hay oro? ¿Entonces hay minería? Y sí. ¿Y quién hace la minería? La gente de Javilá. Ah, claro, ok. El oro de aquel país es fino. Para un poquito. ¿Cómo que es fino? O sea que podemos comparar el oro de Javilá con otro oro de otra parte. Claro. Por eso el oro de ahí es fino. Bien. Y si comparo el oro de otro lado, ¿estamos hablando de comercio? Y sí,
¿no es cierto? Tu oro es de mala calidad y el mío es fino, el mío es más caro, el tuyo es más barato. Si querés hacer algo de calidad, yo te vendo el oro de Javilá. El oro de allí es fino y tengo bedelio, tengo ónice, te vendo todo. Minería, comercio, localidades. El segundo río se llama Gihón, que rodea el país de Cus. Otra vez nos pasa lo mismo. ¿Quiénes son estos tipos de Cus? ¿Qué hacen ahí? El tercer río se llama Tigris, el que corre de oriente a sur. Epa, ¿más gente? Sí, más gente. Se dan cuenta que el geógrafo hace todo este recorrido para ubicar temporalmente, localmente y darnos una idea de movimiento de civilizaciones, culturas, comercio. Entonces estamos en una época donde la humanidad está quieta, planta, cosecha, comercia, hace minería. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Hay gente afuera? Sí. ¿Cuánta? Mucha. ¿Qué dice la ciencia? Que hay cualquier cantidad de gente. ¿Y la arqueología? Montón. ¿Y entonces qué pasó? ¿Y Adán y Eva no eran los primeros de la humanidad? Bueno, como vemos, estos dos, Adán y Eva, no. Son los primeros del proto, diríamos, pueblo hebreo, lo que va a ser el pueblo hebreo después. ¿Y entonces Adán y Eva son distintos de los que viven afuera? ¿Tienen una genética distinta? ¿Son algo distinto a los de afuera, como me dijeron hace unos días? No. Son exactamente iguales. Porque Dios hace a Adán y Eva como una réplica exactamente igual de los que están afuera. De hecho, Adán y Eva cuando salen del Edén, Caín se casa con una mujer de Not sin ningún problema. No hay lío genético, no hay problema de especies, no hay problema de nada. Adán y Eva, Caín, Abel son igualitos, exactamente iguales que los de afuera. Me decían, no, Adán y Eva son hijos de Dios y los otros son extraterrestres. No, son todos iguales, son todos creación de Dios, todos creados en el supuesto sexto día del primer relato, cuando Dios dice macho y hembra los creó y les dio la imagen y semejanza, son todos iguales. Dios simplemente hace dos de ellos dentro del Edén para iniciar la historia de la salvación a través de estos dos que están en el Edén, Adán y Eva, que provienen todos de un linaje humano del Homo sapiens que se puede rastrear por el ADN mitocondrial hasta hace unos 400.000 años en la antigüedad, pero luego seguimos todavía más allá, 2,5 millones de años en la antigüedad, y bueno, podemos seguir remontándonos en la evolución de las especies, pero como homínidos, ¿no es cierto? Más o menos 2,5 millones, Homo sapiens, Eva mitocondrial, esa Eva mitocondrial que no se puede decir que es una mujer, sino una tribu, un grupo, 400.000 años en la antigüedad. Un linaje que va a llegar hasta el día de hoy. Perfecto. Y entonces, tenemos un linaje, tenemos Dios realiza un experimento, una recreación, un juicio. En el Edén hay un juicio al Satán en el Edén, mostrando que el culpable de la gran tribulación humana es el Satán, la serpiente antigua, el engañador, el dragón, tiene un montón de nombres, ¿no es cierto? Entonces, si continuamos con el relato del Edén, vamos a ver que Dios va a darle un mandato a Adán. Entonces, ya sabemos, no puedes comer de los árboles, para eso están, para alimento, más del árbol de la ciencia, el bien y el mal, del conocimiento profundo y desmenuzado, la filosofía, no lo internalices, no comas de eso, ¿no? Acá no es cuestión de comer una manzana, sino de internalizar profundamente el conocimiento del bien y el mal, lo que llamamos en determinada situación la filosofía, ¿no? La teología moral. Eso es lo que no tiene que hacer Adán, de internalizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No está bueno? Sí, la verdad que está bueno. ¿No es necesario? Sí, es necesario. ¿Por qué Dios se lo niega? ¿Por qué le dice no hagas eso?
cuando es tan bueno para la humanidad, pero no solo bueno, necesario. Es necesario el conocimiento. ¿Por qué Dios se lo niega? En realidad Dios está haciendo un truco allí, ¿no es cierto? Está tendiendo una trampa al Satán. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está generando, forzando, llevando la situación al límite del aguante del Satán, para que el Satán salga de la oscuridad. Cuando Dios dice, no me toques el conocimiento, no accedas a la biblioteca de conocimiento, me voy a dar una vuelta, no me toques la biblioteca mientras tanto, no me estudies teología, no me estudies filosofía, me voy a tomar un café, ahora vengo, no toques. Si estudias filosofía, estudias teología, moral y tenés conocimiento profundo del bien y del mal, ya te vas a hacer pasible de las consecuencias de tus actos. En este momento vos haces cualquier cosa y como no sabes, zafás por ahora. Pero si tenés un conocimiento profundo del bien y del mal, conocés todo, y entonces, viejo, te haces pasible de las consecuencias, de la condena. Y la condena final, ¿cuál es? La muerte del alma, no la del cuerpo. El cuerpo está hecho para dejar de funcionar en algún momento. El gran problema no es la muerte del cuerpo, el problema es la muerte del alma. Si se muere el alma, desaparece el alma, no hay resurrección, no hay vida eterna, no hay reino de los cielos. Jesús decía, no teman al que mata el cuerpo, teman al que mata el alma, y con ella no hay resurrección. Entonces, ¿el Satán qué es lo que busca? ¿La muerte del cuerpo? No, eso está de cajón de inicio. Todo lo que nace tiene un deterioro y tarde o temprano va a dejar de funcionar. El cuerpo físico, no importa. ¿Y el alma? No, el alma está hecha para seguir viviendo muchísimo tiempo, eternamente, entre comillas, porque el alma humana no va a ser eternamente como Dios, pero va a tener una vida tan larga que parece eterna. Esa palabra olam del hebreo no significa realmente eterna, sino un tiempo indefinido, extenso, que no sabemos cuánto. Ok, entonces, ¿qué pasa? La idea es que Dios pone al hombre, a la mujer en el Edén y espera a que coman del fruto, internalicen el conocimiento. Para eso se lo dejó ahí. Pero qué contradicción, le está diciendo que no lo haga. Claro, Dios le está diciendo, si lo haces, te haces punible y vas a tener posible condena. El Satán dice, esta es la mía, por fin logro lo que necesitaba, hacer pecar a esta gente en función de que adquieran el conocimiento, porque así por fin los voy a poder condenar. No había podido condenar a nadie en la antigüedad anterior al Edén, no había podido lograr condenar a la humanidad porque no sabían lo que hacían. El Satán le diría a Dios, vamos a matarlos a todos, y Dios le diría, no, porque ellos no saben lo que están haciendo. No, pero si supieran, bueno, pero no lo saben. Entonces, Dios hace esto para poder condenar ¿a quién? ¿A la humanidad? No, en realidad al Satán, ¿no es cierto? El Satán sale desesperado de la oscuridad, hace pecar a Eva, la seduce, la engaña, Eva transgrede y adquiere el conocimiento profundo del bien y del mal. Le parece genial y se lo muestra a su compañero Adán. Y Adán también adquiere el conocimiento profundo. Entonces, ambos, conociendo el bien y el mal, ahora pueden ver y entender al enemigo, al Satán, al engañador. Dios hace esto más claro todavía, ¿no? Camina, viene, le dice, ¿dónde están? Oh, estamos escondidos porque estamos desnudos y nos dio vergüenza. Dios le dice, pero si hace 10 minutos ustedes ni sabían que estaban desnudos. ¿Qué pasó? ¿O comieron del fruto que yo le dije que no comieran? Sí, ¿no? Adán no se hace cargo. No, la mujer que me pusiste vos me dio y comió, yo no tengo nada que ver, yo pasaba por acá y vos me metiste en un lío. Satán le echa la culpa, el hombre le echa la culpa a Dios. Tremendo, da pena. La verdad que nos hace quedar muy mal.
Y entonces Dios le pregunta a Eva, y Eva le dice, sí, me sedujo, se hace cargo, me sedujo y comí. Entonces Dios muestra que el enemigo, el Satán, es el culpable, ¿no es cierto? Es maravilloso eso. Vamos a ver un poquito. Es genial. Esa parte me encanta. Vamos a leerla. Fíjense qué dice. Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. La culpa es tuya, ¿no? Básicamente, Dios, la culpa es tuya. No tengo nada que ver. Dijo el hombre, ¿no? Después dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí, ¿no? Como diciendo, metí la pata. Entonces Yahvé Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Como diciéndole, mira, sos la peor de todas. La verdad que lo que hiciste no tiene nombre. Sobre tu vientre caminarás, sobre tus ventralidades, sobre tus pasiones, ¿no? Una imagen muy sencilla, la serpiente como bicho traicionero, como imagen del enemigo, el Satán, del engañador, que se arrastra sobre sus ventralidades. Polvo comerás todos los días de tu vida, lo terrenal, lo mundano, la tierra del suelo. Enemistad pondré entre vos, Satán, enemigo, y la mujer, y entre tu linaje, tu descendencia, y su linaje, el linaje de la mujer, ese linaje de la mujer te pisará la cabeza mientras echas tú su calcañar. Fíjense que esto es genial, ¿no? Dios no habla más con Adán. Quédate ahí, anda para allá, como le dijo Messi, anda para allá, correte, y hablo con la mujer. Pondré enemistad eterna entre el Satán y sus legiones, sus ideologías y sus doctrinas, y el linaje de la mujer, humano, descendencia de la humanidad consciente, que entiende, primero pueblo hebreo, luego cristianismo, iglesia, esta mujer que tiene varios niveles, ¿no es cierto? Descendencia de Eva, descendencia del pueblo hebreo, descendencia de María, iglesia, ¿no? Ese linaje que comprende, entiende que puede ponerle un límite al enemigo, pisarle la cabeza, ¿no? Mientras la serpiente, el Satán y sus legiones acechan a traición para hacerlo caer, ¿no? Y luego viene, esto es como una condena, ¿no? Un juicio y una condena. Se ha juzgado al Satán, se lo ha condenado. Luego le dijo a la mujer, le dijo, tantas haré tus fatigas como sean tus embarazos. Con dolor parirás tus hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Fíjense que aquí la mujer va a sufrir por los embarazos en cuanto no solo al dolor del parir, sino de sufrir por la conciencia de tener hijos, de preocuparse por sus hijos. Entonces, es un parto, ¿no es cierto? Tener hijos es un parto eterno, uno siempre está pendiente de los hijos, siempre está sufriendo por los hijos, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Yo soy padre, pero siempre estoy sufriendo por mis hijos, tratando de que ellos estén bien, padezco, siempre estoy preocupado. Hay un parto eterno, ¿no? En el ser padre, madre. Luego un tema de estar preocupada por su marido, ¿no? Irá a tu apetencia y él te va a terminar dominando en función de una relación de pareja de Eser Kenegdo, eso que dice, cuando dice una ayuda adecuada, en realidad dice Eser Kenegdo, que es una ayuda que proviene de Dios y confronta. Hombre y mujer deben confrontarse para mantenerse en el camino correcto. Y esto es lo que ocurre en la relación de pareja y matrimonio. Una ayuda, ambos son una ayuda que Dios ha forjado, que deben confrontarse, por eso habla de contra él, es el que va contra él, para mantenerse en la línea ambos. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido el árbol que yo te había prohibido de comer, ¿no es cierto? Acá hay una paradoja, porque Dios le prohíbe, pero en realidad Dios quería que los dos comieran de ese conocimiento, ¿no es cierto?
Maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Fíjense que Dios le manda trabajar al hombre como un castigo, consecuencia, ¿no es cierto? Más que nada consecuencia de su comprensión, pero Dios ya lo había puesto a labrar el suelo, ¿no? Lo que ocurre es que va a haber algo mayor, más fuerte, ¿no? Con fatiga sacarás el fruto de las semillas de las hierbas del campo todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, como diciendo, va a costar eso, ¿eh? Comerás la hierba del campo, fíjense, una comida vegetariana para Adán y Eva, que nadie dio bolilla, ¿no? Pero Dios insiste, Él tiene una idea, insiste sobre la comida vegetariana. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, o sea, va a ser un trabajo, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. En la vida humana, ¿no es cierto? En la vida terrenal y humana. El alma luego va con Dios, ya no labra el suelo, ya no cosecha ni siembra, vive con Dios, no hay problema. Mientras estás en la tierra, te ocurre esto. Y esto vemos que es toda una consecuencia de lo introducido por el enemigo, por el Satán, en la vida humana, ¿no? Este tema de trabajar para ganarse el pan. Antes eran recolectores, buscaban el alimento que estaba ahí, el árbol, ¿no? Sin embargo, Dios dice, esto se va a poner cada vez más complicado, porque hay una sensación allí de necesidades humanas, de comercio, bien que había hablado de comercio, de oro, de piedras preciosas, o sea que hay una cosa en la humanidad que se ha salido un poquito del ideal de vida perfecta, sin necesidad de ciudades, comercio. La humanidad ya estaba haciendo algo que no estaba bueno y aquí queda en evidencia, ¿no? El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de los vivientes. Muchas veces me dicen, no, pero ahí está diciendo que Eva es la primera de todos los vivientes. ¿Eso dice? No, no dice eso. Dice que Eva es la madre de los que viven. ¿Por qué viven? Porque están comprendiendo, teniendo el conocimiento del bien y del mal y pueden pisarle la cabeza a la serpiente. Por lo tanto, Eva inicia el camino de salvación para que las almas no mueran en la muerte segunda. Y por lo tanto es la madre de los que van a vivir, los vivientes. Cuando Cristo resucite, abra el cielo para todos y entonces ya no haya riesgo de muerte segunda. Ahora la muerte segunda está muy presente. Por ello, Eva es la madre de los vivientes. Fíjense que no es Adán el padre de los vivientes, sino Eva la madre de los vivientes. ¿Por qué? Porque ella come del fruto de los árboles, ella comparte. Dios habla con ella, le da a ella y su linaje el poder y de ponerle límites al Satán y sus legiones, y él lo enfrenta al linaje de Eva y al linaje de la serpiente. Fíjense que todo está montado sobre la mujer. En realidad Dios habla sobre Eva, el linaje de la mujer, la madre de los que van a vivir eternamente, ¿no? Es interesante, porque muchas veces la teología es súper machista y patriarcal, y aún con toda esta evidencia bíblica de que Dios se ocupa sobre todo de la mujer como madre de los vivientes, como aquella que da su linaje para oponer resistencia al Satán y sus legiones, se ha montado sobre el poder del hombre y el patriarcado. Una lástima, ¿no es cierto? Porque en realidad el Edén habla de una igualdad, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, carne de mi carne, dice Adán, y por lo tanto no debería haber diferencias. Sin embargo, las traducciones a veces son un poquito tendenciosas y la enseñanza bíblica suele ser sesgada y los hombres a veces nos portamos mal con eso, ¿no? Entonces una teología que hay que modificar, ¿no? Entonces, fíjense que Dios habla con Eva, la referencia es Eva, la madre de los vivientes, la que pone enemistad al Satán, la que da el poder para pisar la cabeza de la serpiente. Por eso, en el Apocalipsis vemos a la mujer, otra vez, María, dando a luz a Jesús, y en esa imagen vemos que María está totalmente
colaborando con la historia de la salvación. Y acá lo vemos en el Edén, madre de todos los vivientes, ¿no? Eva, el pueblo hebreo, la iglesia, María, como partes fundamentales desde lo femenino, la mujer, como madre de la salvación a través de haber traído en su parto al Salvador, a Cristo. Obviamente que Cristo es el Redentor, Cristo es el Salvador, Cristo es el que rescata, pero Dios va a utilizar a la mujer como medio, como imagen de la que da a luz, ¿no es cierto? La que trae, la que da a luz, la que ayuda, colabora, y apunta al Mesías, ¿no? Recuerden en las bodas de Caná, María dice, hagan lo que Él dice, lo mismo que dice el Padre, escúchenlo, ¿no? El Padre dice, escúchenlo a Cristo y María dice, hagan lo que Él dice. Fíjense que tanto el Padre, Dios, como María apuntan a Cristo diciendo, Él es el que manda, hagan lo que Él dice, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta estas cosas para ver una línea coherente entre toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Fíjense que luego, al final del relato del Edén, Dios habla con los ángeles que están observando y le dice, he aquí que el hombre, grita Dios, ¿no? Fíjense que está ¿no? He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, ¿no? En cuanto a conocer el bien y el mal, ahora pues cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida eterna, y comiendo de él viva para siempre. Comer de él significa adquirir el conocimiento para vida eterna. ¿Cuál es el conocimiento para vida eterna? Todo lo que enseña Dios en el Antiguo Testamento y luego todo lo que explica Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? La acción correcta, el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Los dos mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y si adquiere ese conocimiento, va a vivir para siempre, ¿no? Aquí me van a saltar al cuello los sola fe diciendo, no, es por la sola fe. No es lo que dice el Edén. El Edén no habla de sola fe. Dice que si adquieren el conocimiento, van a vivir para siempre. Comer del árbol de la vida, que es Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, adquiriendo ese conocimiento, comiendo de él, vivirán para siempre. ¿Sola fe? No, chicos, lamentablemente les tengo que dar la mala noticia de que la Biblia no habla de sola fe. Eso es un invento de Lutero. Ya hemos hecho un montón de videos sobre eso para mostrar que si Lutero lo único que buscaba era sacarle de encima a los reyes, a los príncipes, el sacramento de la reconciliación, y entonces inventa lo de la sola fide, pero no es bíblico. De hecho, la iglesia luterana, los metodistas, han firmado con la iglesia católica un documento donde en 1929, luego ratificado en 2006, 2017, donde ratifican que la salvación no es por sola fe, sino por las buenas obras de amor al prójimo. Lo ratificaron los anglicanos, también los teólogos evangélicos. Lo único que quedaron afuera fueron los calvinistas porque la predestinación queda fuera de todo lo demás. Están totalmente afuera de todo, entonces calvinistas no firmaron porque no cierra por ningún lado. Pero todos los demás, luteranos, metodistas, anglicanos, evangélicos, están de acuerdo en que la salvación no es por sola fe, es por buenas obras. Mal que, ¿no? Muchos protestantes tal vez no conocen los documentos firmados por sus referentes y líderes, pero es así. He hecho videos también sobre este documento y creo que está en la descripción de este video, se los voy a dejar para que lo vean, para que vean que lo que les digo es verdad y entiendan de qué se trata la salvación. Entonces, fíjense, y le echó Yahvé Dios del jardín del Edén a Adán y Eva, ¿para qué? ¿Para qué? Para que labrase el suelo donde había sido tomado.
Volvemos, Dios insiste, Dios no se olvida. ¿Qué les dije en Génesis 1? Que coman las semillas de las hierbas y el fruto de los árboles. Insiste, vayan afuera, labren el suelo y coman de las semillas de las hierbas y los frutos de los árboles. Pasa que la humanidad no lo escucha, no le da ni 5 bolillas. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Como Dios dice, bueno, todavía no está la humanidad en condiciones de adquirir el conocimiento de salvación porque falta un largo camino. Y entonces dice, todavía no. Cristo todavía no puede ser accesible claramente para la humanidad, por lo tanto, dice, todavía no. ¿Hasta cuándo? Va a ser un proceso que va a terminar con Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Entonces dice, todavía no, hay mucho que aprender, mucho que avanzar. Bueno, y viene toda la Biblia para entender y comprender el amor al prójimo, la acción correcta, hacer lo bueno, lo correcto y lo justo, amar a Dios por sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a terminar en Cristo crucificado y resucitado, ¿no es cierto? Como primicia de la resurrección de la humanidad. Pero fíjense, esto es súper importante comprender la línea de la historia de la salvación, el contexto de la creación de Génesis 1 y la creación del Edén. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque si no, caemos en un pensamiento mágico, creacionista de 7 días, terraplanista, y la verdad que al 2025 como cristianos damos pena, ¿no? Porque alguien que mínimamente ha estudiado en la escuela nos mira y nos dice, está todo bien, viste, yo creo en Dios, pero lo que vos me estás diciendo no tiene pie ni cabeza. ¿Cómo que tenemos, el planeta fue hecho en 7 días, que tenemos una cúpula arriba de la cabeza, que la Tierra es plana, que no hay evolución de las especies, viste? Te miran como diciendo, eso no va para ningún lado. Si hoy en el 2025 queremos evangelizar, queremos llevar la palabra de Dios, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser gente que la ciencia no nos dé miedo. ¿Qué clase de evangelizadores somos si la ciencia nos da miedo? ¿No? Y hay un espacio, viene el cometa, estamos en el 2025, está viniendo el cometa ya 3I Atlas, interestelar Atlas. No, ¿de dónde viene? De la cúpula. Se nos rompió un pedazo de cúpula y nos va a caer en la cabeza. O sea, chicos, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, si vamos a ser evangelizadores y vamos a llevar la palabra de Dios, no tengamos miedo de la ciencia, ¿no? Vamos a ver un poquito quién vivía fuera del Edén. ¿Qué nos dice la ciencia? Vamos a ver. Les he preparado un breve documento chiquito para acordarme, porque mi memoria no es tan buena, y entonces vamos a ver algunas de las civilizaciones que la ciencia nos muestra allí alrededor del Edén en la Media Luna Fértil, ¿no? Media Luna Fértil, que es una región histórica, geográfica, que se extiende desde el este del mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico y fue una de las primeras áreas en la que surgieron las civilizaciones humanas. Esta zona incluye parte del actual Irak, Siria, Líbano, Jordania, Israel, Palestina, el sur de Turquía y el oeste de Irán. Durante la prehistoria, especialmente en el periodo neolítico, esta región fue crucial para el desarrollo de la agricultura, la domesticación de animales y el surgimiento de las primeras sociedades organizadas, lo que hablábamos antes. En cuanto a las poblaciones prehistóricas que habitaron la Media Luna Fértil, algunas de las principales culturas y asentamientos importantes fueron los natufianos entre el 12.500 y el 9.500 a.C. Ubicación principalmente en la región del actual Israel, Palestina y Siria. Características: los natufianos son considerados uno de los primeros grupos humanos en establecer asentamientos semipermanentes, todavía no son completamente permanentes, aunque aún eran cazadores-recolectores. Empezaron a practicar una recolección más intensiva de cereales silvestres
y son vistos como una cultura de transición entre el Mesolítico y el Neolítico. Su importancia: se cree que los natufianos fueron los primeros en domesticar plantas como el trigo y la cebada, lo que los llevó a desarrollar la agricultura, labrar y cosechar. Veamos la cultura de Jericó, 9600 al 7000 antes de Cristo. Ubicación: Jericó, actual Cisjordania. Conocen Jericó en la historia bíblica. Pero fíjense en la antigüedad de Jericó, 9600, 10.000 años al 7000 antes de Cristo. Jericó es una de las ciudades más antiguas conocidas y sus primeros habitantes construyeron muros de piedra alrededor de sus asentamientos. ¿Recuerdan cuando caen las murallas de Jericó? Sus primeros habitantes entonces construyeron muros de piedra alrededor de sus asentamientos, lo que indica un nivel avanzado de organización social y tecnológica. Durante el Neolítico precerámico, en realidad hoy se discute el tema de la cerámica, porque se han encontrado últimamente cerámicas muy antiguas en Asia, de 30.000 años de antigüedad. Entonces ya no podemos hablar de un Neolítico precerámico, ¿no es cierto? Pues la cerámica parece ser más antigua de lo que se creía. Son informaciones nuevas, tengo que modificar este material que es anterior al último descubrimiento, así que lo voy a tener que arreglar. La cerámica actualmente se ve que hay cerámicas de Asia que son muy antiguas, 30.000 años de antigüedad. Entonces, la importancia de la ciudad de Jericó es una de las más tempranas evidencias de urbanización, organización de ciudades organizadas. Veamos un poquito la cultura de Cataluyuk, 7500 al 5700 a.C., ubicación sur de la actual Turquía. Cataluyuk es uno de los asentamientos neolíticos más grandes y mejor conservados. Se caracteriza por casas construidas una junto a otra. Fíjense que estamos hablando de casas, ¿no? De construcciones, con techos planos a los que se accedía a través de escaleras. Sus habitantes practicaban la agricultura, cría de ganados y caza, y se dedicaban también a producción de herramientas. La importancia del asentamiento de Cataluyuk proporciona una rica fuente de información sobre las primeras formas de vida sedentaria y la transición hacia la civilización. Les voy a mostrar cómo sería una casita de Cataluyuk. Está buenísima, ahora les muestro. Vemos un poquito. Fíjense qué lindo, ¿no? Una casita de Cataluyuk allá 7000 años antes de Cristo. Está buenísimo. No me digan. Esto ya tiene pinta de civilización. No. Esto no es una humanidad recién salida del horno. Esto ya, fíjense el tema de los cuernos, que hace referencia a los bueyes y al dios El. Al dios El, recuerden, el becerro de oro, ¿no? Fíjense cómo es una cosa, un tema permanente, las referencias a los bueyes como representación de dioses, el dios El. Esto es Cataluyuk muy antiguo, muy antiguo. Vamos a ver Jericó. Esto es Jericó. Fíjense los muros de piedra, obviamente ha quedado todo tapado por la tierra, pero fíjense que se ven los muros de piedra. Esto es Jericó. Veamos un poquito, esto es Cataluyuk. Fíjense también las construcciones, las paredes, las casitas, todo muy cerquita, ¿no? Hay un caserío de Cataluyuk, ¿no? Es interesante porque se ve que las casas están todas muy cerquitas unas de otras. La casita que veíamos antes, pero aquí lo vemos en el depósito arqueológico, ¿no es cierto? Aquí vemos las ubicaciones. Aquí vemos Jagilá, Cataluyuk, vemos el Edén anda por acá, ¿no es cierto? Y aquí cerca tenemos los templos más antiguos. Globekli Tepe, Karajan Tepe, están en esta zona, justamente muy cerquita de lo que se supone que era el Edén. Acá tenemos la península de Sinaí, Israel anda por acá, ¿no es cierto? Jericó está aquí.
Así que fíjense qué interesante. Todos estos nombres que tenemos acá son civilizaciones muy antiguas, ¿no? Muy antiguas, contemporáneas al Edén o anteriores al Edén, anteriores al Edén. En esta imagen podemos ver la ubicación del Edén, los ríos, ¿no? Éufrates, Tigris, Gijón, Pisón, Havilá, Cush, Nod, lo que veíamos en el relato del Edén. Obviamente que esto en tiempo actual, porque ya tiene agua el Golfo Pérsico. En la época del Edén, el Golfo Pérsico no tenía agua. En esta imagen vemos la ubicación del Edén encima del mapa de la época ahí, cuando estaba terminando la glaciación anterior y todavía el Golfo Pérsico no tenía agua. Vamos a ampliar un poco para que lo vean mejor, y entonces vemos el mapa anterior que veíamos puesto sobre el mapa de cercana a la posglaciación. El Golfo Pérsico todavía seco, y vemos los ríos, Kuz, Havilá, ¿no? Cataloyuk, la civilización de Cataloyuk estaría por acá arriba, por acá estaría Globekli Tepe, Karahan Tepe, y aquí afuera hay mucha gente, mucha gente. Este mapa que vemos aquí es un mapa de la época de la glaciación anterior, ¿no es cierto? Anterior al Edén. ¿Y por qué el nivel del agua en el océano había bajado? Porque toda el agua se había congelado. Fíjense que esto es Estados Unidos, el hielo cubre casi todo Estados Unidos, Groenlandia, Europa está prácticamente cubierta por el hielo, y entonces el nivel del mar había bajado mucho, cerca de 200 metros el nivel del mar. Por lo tanto, como ven, el borde de los continentes es un poco distinto a lo que vemos hoy. Muchos lugares estaban unidos, se podía cruzar caminando, porque el nivel del agua había bajado un montón. Cuando empieza a descongelarse, porque el cambio climático empieza a calentar y vamos hacia un veranito, entonces el nivel del mar sube, y sube en algunos momentos violentamente, y va a producir lo que conocemos como el diluvio, ¿no? Ahora vamos a ir un poco más atrás para tener el contexto anterior al Neolítico. Vamos a ir al Paleolítico, todo lo verdaderamente anterior. Tenemos, por ejemplo, Wadi Kadisha, ubicado en el actual Líbano, es uno de los sitios paleolíticos más importantes de la región, con evidencia de ocupación humana que data de hace más de 50.000 años. Se han encontrado herramientas de piedra que sugieren la caza y la recolección. Tenemos Kevara Cave, la cueva de Kevara, situada en Israel. Esta cueva contiene restos arqueológicos de ocupación del Paleolítico Medio, incluyendo herramientas de piedra y restos de neandertales, proporcionando información sobre su comportamiento y modo de vida. La cueva de Kevara, Meharat Kevara en árabe, en hebreo, y en árabe Magarat al-Kevara. Es una cueva caliza que se halla en la localidad de Wadi Kevara, Israel, situada a unos 64 metros por encima del nivel del mar. Está ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Cesarea Marítima. ¿Recuerdan? Cesarea Marítima, ahí andaba Pilato. La cueva ha sido objeto de importantes campañas arqueológicas durante los siglos XIX y XX. Los elementos hallados en ella muestran signo de haber estado habitada entre los 60.000 y 48.000 años antes de Cristo, siendo una cueva más que famosa por los restos homínidos hallados, de humanos hallados. Las principales campañas han sido dirigidas por el profesor arqueólogo Ofer Bar Yosef. Veamos un poquito la región, la civilización de Nahat
Nahal Amud, también en Israel. Este sitio contiene restos de neandertales y herramientas de piedra que datan de hace aproximadamente 50.000 a 70.000 años. Es importante para el estudio de la interacción entre los neandertales y los humanos modernos. Tenemos también Shanidar Cave o cueva de Shanidar, ubicada en Kurdistán iraquí. Shanidar es famosa por los restos de neandertales encontrados allí que datan de hace unos 60.000 a 80.000 años. Los hallazgos incluyen entierros que sugieren prácticas funerarias y posible cuidado de enfermos. Fíjense, una civilización, culturas que cuidan de sus muertos, de sus fallecidos, hacen prácticas funerarias, hay entierros, ¿no? Cuidado para respetar al fallecido. Estamos hablando de 80.000 años antes de Cristo. Cuidado de los enfermos, no eran animales, ¿eh? El yacimiento de Shanidar se encuentra en una cueva en el noroeste de las montañas Sagro, dentro del Kurdistán iraquí, en una posición elevada, con orientación sur y con acceso al agua fácil, lo que le hacía un lugar ideal para habitar. Tenemos también Kefetz Skul. Estos sitios en Israel contienen restos de humanos anatómicamente modernos que datan de hace unos 100.000 años. Se han encontrado herramientas de piedra, evidencia de entierros, nuevamente, protección de sus fallecidos, respeto a los muertos, lo que sugiere una complejidad social emergente, o sea, importante, organización social, pensamiento cultural, social. La caverna Skul o Es-Skul en árabe significa cabrito, es una caverna prehistórica situada a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Haifa, en Israel, y a unos 3 kilómetros del mar Mediterráneo. El lugar fue excavado por primera vez por Dorothy Garrott durante el verano de 1928. La excavación reveló la primera evidencia de la cultura natufiana, epipaleolítica tardía, caracterizada por la presencia de numerosas herramientas de microlitos, piedras chiquitas, sepulturas humanas y herramientas de piedra molida. Skul también representa un área donde los neandertales, posiblemente presentes en la región desde hace 200.000 años hasta unos 45.000 años, pueden haber vivido al lado de los humanos hace 100.000 años. La caverna también posee capas del Paleolítico Medio. Fíjense, cultura, sociedad, entierros, cuidado de los fallecidos, vemos culturas, sociedades anteriores al Edén. Durante el Paleolítico, los habitantes de la media luna fértil eran principalmente nómades todavía, moviéndose en busca de alimento y refugio. Utilizaban herramientas de piedra para la caza y la recolección. Vivían en cuevas y refugios temporales. La región ofrecía una variedad de recursos naturales, desde animales para la caza hasta plantas comestibles, lo que facilitaba la supervivencia. La transición hacia el neolítico en esta región fue gradual, marcada por el desarrollo de la agricultura, la domesticación de animales, que eventualmente llevó al establecimiento de asentamientos permanentes y el surgimiento de las primeras civilizaciones agrícolas. ¿Cuándo? En el Neolítico, 10.000 años para acá. Neolítico en la media luna fértil. La media luna fértil fue una región crucial para el desarrollo de las primeras comunidades agrícolas y asentamientos permanentes. Esta área que abarca parte de los actuales Irak, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania y Turquía, vio el surgimiento de algunas de las primeras civilizaciones y culturas del mundo. Algunos de los pueblos y culturas más notables de la época, como veíamos recién, incluye Jericó, vemos Cataloyuk, que les mostré también recién, Jarmo, situada al noroeste de Irak. Jarmo es uno de los primeros sitios agrícolas de la región, datado alrededor del 7000 a.C. Fíjense, culturas antiguas, veamos alguna más. Asilar, también en Turquía, sitio muestra evidencia de ocupación alrededor del año 7000 a.C. Habitantes vivían en casas de adobe, practicaban la agricultura, domesticaban animales. Veamos un poco
Ain Gazal, sitio en Jordania, habitado alrededor del 7250 a.C., Abu Jureira, norte de Siria, 9500 a.C. Fíjense la cantidad de gente que vivía ahí afuera. Pero no solo alrededor del Edén. Y América, Oceanía, Australia, allí había gente. Mucho antes que en el Edén, ¿no es cierto? En América, 30.000 años antes de Cristo había gente. ¿Y de dónde salieron? ¿No es cierto? Australia, Oceanía, África. Bueno, en África el humano nace en África y se distribuye luego a todo el mundo. Veamos un mapa de las migraciones humanas. Fíjense que se ha rastreado el ADN, los arqueólogos han rastreado, los biólogos, los antropólogos rastrean el origen de la humanidad hasta África. África empieza el movimiento, pasa por Arabia, ¿no es cierto? Ahí tenemos el momento de atravesar el lugar donde está el Edén, continúa Australia, continúa hacia todo lo que es Asia, Europa, cruza el estrecho de Bering, esto es Estados Unidos, Norteamérica, América del Norte, cruza América Central, llega a América del Sur. Fíjense todo el movimiento que hace la humanidad, distribuyéndose, naciendo en África, moviéndose a Australia, moviéndose a Asia, Europa, América, hasta llegar a América del Sur, ¿no? Esto lleva mucho tiempo, ¿no es cierto? En América, lo más antiguo son 30.000 años más o menos, a veces se habla de 40.000 años. Bueno, eso es mucho anterior al Edén, ¿no es cierto? Y aquí esto es mucho más antiguo, por lo tanto, calculen 2 millones de años más o menos, así que ha habido mucho movimiento humano dando vuelta por el planeta mucho antes del Edén, ¿no es cierto? Las cosas son importantes y esto no contradice la Biblia, para nada, no contradice la Biblia. Vamos a ver un poquito documentos de la Iglesia Católica con respecto a este tema, porque algunos me van a acusar, como me dijeron el otro día, rebelde, usted es un rebelde, ¿cómo puede ser que crea en la evolución? Por eso hago estos videos, para que se termine este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que un cristiano sea terraplanista o no acepte la evolución? Alguien me decía, no, pero la evolución es una teoría. Teoría es la forma en que la ciencia habla de esto, pero eso no significa que sea algo no probado, está recontra probado, ¿no es cierto? Así que vamos a ver algunas cositas sobre la Iglesia, ¿no es cierto? La Iglesia Católica nunca ha definido dogmáticamente una edad específica para la Tierra. Su enfoque se ha centrado en la interpretación de los primeros capítulos del Génesis. La tradición de la interpretación no literal. Este es un gran tema. Una traducción, una interpretación de la Biblia no literal. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia y teólogos propusieron interpretaciones no literales de los 6 días de la creación. San Agustín argumentó en su obra De Genesi ad Litteram sobre el Génesis al pie de la letra que la creación fue instantánea y que los días son una estructura literaria para acomodar la verdad revelada a la mente humana. Fíjense que esto dice Agustín en una época en que no tenía ni idea del Big Bang. Habla de una creación instantánea, pero que no tiene un tema de días, tiempo. Interesante, ¿no? Porque si vamos al Big Bang, que es una teoría del Big Bang, pero que es común a toda la ciencia, lo desarrolla un sacerdote católico. En el momento en que inicia el Big Bang, inicia la creación de manera instantánea, en ese momento, y a partir de ahí evoluciona todo. Lo mismo que nos diría San Agustín, aún sin tener conciencia de todas estas cosas, ¿no? Entonces Agustín decía, aquel que considere esos días en aquella época, en aquella obra divina, según nuestro modo de entender, como intervalos de horas o momentos temporales, habrá considerado que ha sido gravemente engañado por el error.
Interesante, ¿no? Agustín también propuso el concepto de razones seminales, donde Dios creó todas las cosas en potencia para que se desarrollaran después, una idea que algunos ven como precursor filosófico de la evolución. Veamos la aceptación de la ciencia geológica, movimientos de placas tectónicas, cambios en la estructura del suelo. La encíclica Providentissimus Deus, 1893, León XIII, establece el marco moderno. Dice, Dios mismo, que ha hablado por los profetas y por sí mismo, no quiso enseñar a los hombres sobre la constitución íntima de las cosas celestiales y terrestres, sino que adaptó su lenguaje a su comprensión para guiarlos por el camino de la salvación. Fíjense, que Dios adapta su lenguaje para una comprensión humana de gente allá, muy en la antigüedad. Esto consagra el principio de la acomodación divina. La Biblia utiliza el lenguaje y la cosmovisión de la época y de sus autores humanos para transmitir verdades religiosas, no científicas. Por tanto, la exégesis católica está libre para aceptar la edad de la Tierra determinada por la ciencia, 4.500 millones de años. Veamos la declaración pontificia moderna, Juan Pablo II, discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias. Decía, la Biblia misma nos habla del origen del universo y su constitución, no para proporcionarnos un tratado científico, sino para establecer las relaciones correctas del hombre con Dios y con el universo. La evolución de las especies. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede pensar este tipo en la evolución de las especies? ¿Qué va a ser del cristianismo? Me lo dicen todos los días. La evolución de las especies. La postura católica sobre la evolución es matizada, distinguiendo entre el origen del cuerpo humano y el origen del alma. El origen del alma la ciencia no puede resolver, jamás, ¿no es cierto? La encíclica Humani Generis 1950, Pío XII, nos dice, el magisterio de la Iglesia no prohíbe que la doctrina de la evolución busque investigar el origen del cuerpo humano a partir de materia viva preexistente. Sin embargo, esto debe hacerse con la debida moderación y cautela. Pero fíjense que habla de investigar a partir de la materia preexistente la evolución. ¿Cuáles son los límites? Como les decía antes, el monogenismo. No se puede admitir el poligenismo, origen a partir de múltiples parejas o linajes, pues contradice el dogma del pecado original heredado por un solo hombre, allá en la antigüedad, Adán y Eva. Abandonarían la fe los que admiten el poligenismo. La creación directa del alma, el alma humana, espiritual, no puede surgir de la materia, debe ser creada directamente por Dios. La fe católica nos obliga a mantener que las almas son creadas directamente por Dios. Perfecto, no hay ningún problema. Veamos Juan Pablo II, en el mismo discurso de la Academia de Ciencias, Juan Pablo II actualizó la posición de Humani Generis, declarando que la evolución es más que una hipótesis. Hoy, decía, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, nuevos conocimientos llevan a reconocer en la teoría de la evolución más que una hipótesis. El documento reafirmó los límites de Pío XII. Decía, si el origen del cuerpo humano se produce por evolución a partir de materias vivientes preexistentes, el alma espiritual es creada directamente por Dios. Fíjense que la Iglesia Católica no tiene conflicto con la evolución. ¿Cuál es la postura del Papa? Fue la postura del Papa Francisco. Pobre Papa Francisco. Francisco reiteró y popularizó esta postura integrando la evolución dentro de la visión teológica más amplia de la creación continua. En la encíclica Laudato Si de 2015 decía, el surgimiento en determinadas formas de vida se dio mucho después de la creación, pero depende de aquella que supone el desarrollo de posibilidades que tenía la creación desde el comienzo. Está hablando de que la evolución del humano aparece mucho después del Big Bang. En la declaración hecha durante la audiencia con la Pontificia Academia de Ciencias el 27 de octubre de 2014, dijo, Dios creó los seres y los dejó desarrollarse según las leyes internas que Él dio a cada uno, para que se desarrollaran
para que llegaran a su plenitud. Evolución, adaptación. No hay problema con la evolución de las especies, la adaptación de las especies y la Iglesia Católica. Veamos un poquito más. La doctrina y documento oficial de la Iglesia Católica que abordan temas entre fe y ciencia. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 283 dice: la cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos científicos, ¿no es cierto?, nos invitan a admirar más la grandeza del Creador. Fíjense que el Catecismo no está negando los descubrimientos científicos de evolución, adaptación, Big Bang, miles de millones de años. El Catecismo no tiene ningún problema. Dice: a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, a estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos. Porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. La Iglesia Católica no tiene problema con la ciencia. En el 284 dice: el gran interés que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulada por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen, historia de la salvación y de la humanidad. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios, ¿no? Fíjense, la Iglesia trata el tema teológico. Y si el mundo procede de la sabiduría y la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? De eso se trata la preocupación teológica de la Iglesia y de toda la Biblia, ¿no es cierto? Por otro lado, dejamos a la ciencia trabajar tranquila. En el 288 dice: así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza de Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso la verdad de la creación es expresada con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos, en la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Fíjense que no hay preocupación de la Iglesia con respecto a la ciencia. En el 290 dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Solo él es creador del verbo crear, en hebreo bará, recordemos que significa manifestar por la palabra. Tiene siempre por sujeto a Dios. Solo Dios manifiesta por la palabra. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Maravilloso. No hay conflicto entre ciencia y fe. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego del azar. Dios no juega a los dados, decía un científico muy famoso. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar las criaturas de su ser en su sabiduría y de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad lo que existe fue creado. Cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las han hecho con sabiduría. Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus obras. En el 302, la creación, dice, tiene su bondad y su perfección propia, pero no salió plenamente acabada de sus manos. Evolución, adaptación, desarrollo del Big Bang. Fue creada en estado de vía, en statu viae, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos vida, divina providencia, las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección.
Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro el mundo y disponiendo todo suavemente. Porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas. Concilio Vaticano I. En el 307 dice: Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, no hay predestinación, libremente, sin predestinación, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar las obras de la creación, para perfeccionar su armonía, para su bien y el de sus prójimos. Los hombres cooperadores, a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos, y habla de Colosenses. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios en la creación. Bueno, tenemos más material, a ver un poquito. Departamentos de la Iglesia Católica en continuo diálogo con la ciencia, Academia Pontificia de Ciencias, estructura institucional y fundamentos teológicos. La fundación y misión oficial establecida por Pío XI en 1936 mediante la Carta Apostólica In Multis Solacis. La Academia reemplazó a la Academia dei Licei en 1603 para promover la ciencia en beneficio de la Iglesia y la humanidad. Para memoria perpetua, decía, en beneficio del progreso de la ciencia y de la humanidad, establecemos la Academia Pontificia de nuevos experimentos que brinda a los hombres dedicados a la ciencia, especialmente a los católicos, la facultad de dedicarse a la investigación de la verdad sin ninguna coacción externa. La Biblia, la Iglesia Católica dice: dejen trabajar a los científicos. Doctrinas sobre la compatibilidad ciencia y fe. Juan Pablo II reafirma en 1986 que la ciencia y la fe son dos vías paralelas a la verdad. Dice: las verdades de la fe y los resultados de la ciencia experimental no pueden entrar en contradicción, porque ambas tienen su origen en Dios. La Iglesia no teme a la ciencia, sino que la alienta como don del Espíritu Santo. Francisco, en 2014, la aceptación de la evolución y el Big Bang. Veamos un poquito. La declaración en el contexto de la celebración del 80 aniversario de la Academia Pontificia de Ciencias decía: cuando leemos en el Génesis el relato de la creación, debemos recordar que no es un texto científico. El Big Bang, que hoy consideramos el origen del mundo, no contradice la intervención del Creador divino, sino que la exige. Fíjense lo que dice Francisco. Es Dios el que genera el Big Bang. La teoría del Big Bang exige un creador. Maravilloso. El Observatorio Vaticano, del que hablamos antes, León XIII crea el observatorio en 1891 mediante la Constitución Apostólica Ut Mysticam. Decía: para mayor gloria de Dios y utilidad de la Iglesia, establecemos un observatorio astronómico en el Vaticano para que mediante la contemplación del cielo reconozcamos la obra del Creador. El Observatorio Vaticano es miembro de la Unión Astronómica Internacional y publica investigaciones en revistas científicas arbitradas por pares. Astrophysical Journal, por ejemplo, ¿no? Un soloísta bíblico estos días, en una conversación, debate, como le quieran llamar, me decía: no, esos son pasquines hechos por ateos. Increíble, ¿no? Lo que puede llegar en la lectura literalista y fundamentalista de la Biblia. Una pena, una lástima. Un cristiano en esta época no puede hacer esas cosas, ¿no? Fíjense, el Observatorio Vaticano es miembro de la Unión Astronómica Internacional, publica investigaciones en revistas científicas arbitradas por pares, o sea, el científico presenta un paper, una investigación, y luego la comunidad científica, los pares, ¿no?, los que son similares, van a realizar investigaciones similares para ver si lo que está diciendo es cierto. Estas son revistas científicas arbitradas por pares.
Investigaciones científicas contemporáneas. El actual director Brother Guy Consolmagno publicó en The Heavens Proclaims: el Observatorio Vaticano existe no para demostrar teología con la ciencia, sino para mostrar que una persona religiosa puede ser una científica seria. Un científico serio, respetado, puede ser religioso. No hay problema. Nuestro laboratorio de meteoritos en Arizona está plenamente integrado en la comunidad científica global. La revisión por pares, lo que les hablaba recién, no le preocupa el credo del otro, ¿no? ¿En qué crees? No me importa. Acá somos científicos. Revisamos, hacemos una revisión, arbitramos por pares. El Dicasterio para la Cultura y la Educación, diálogo interdisciplinario. El Dicasterio para la Cultura y la Educación tiene por misión construir puentes entre la fe y las ciencias humanas para desarrollar la inculturación del Evangelio en todas las culturas, incluso la ciencia moderna. Esto lo decía en el 2022 la Constitución Apostólica Predicate Evangelium. En el documento sobre inteligencia artificial, fíjense que la Iglesia se ocupa de la inteligencia artificial, de 2023 decía: los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse con una antropología teológica que reconozca el imago Dei en todo el ser humano. Los algoritmos no pueden reemplazar la agencia moral, pues la conciencia es participación de la ley eterna de Dios, de la suma teológica, ¿no? Fíjense que la Iglesia Católica habla de la inteligencia artificial y dice: los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse con una antropología teológica que reconozca la imagen, ¿no? Imago Dei, imagen y semejanza a Dios de todo ser humano. Los algoritmos no deben reemplazar la agencia moral, o sea, no poner la moral y la ética en manos de la IA, pues la conciencia es participación de la ley eterna de Dios. Bueno, tenemos mucho material, ya lo he mostrado en otros videos. Para aquellos que quieran, pueden ver mis otros videos sobre ciencia y fe, ciencia y religión, la Iglesia y la evolución de las especies. Así que me parecía interesante hacer un video sobre esto por todas las consultas que he tenido en los últimos días de personas que, lecturas literalistas, fundamentalistas, terraplanistas, cristianos que creen en 6 días por reloj, y hay que corregir eso, ¿no es cierto? Hay que corregir eso para llevar un evangelio correcto, decente, actual. No hay que tenerle miedo a estar en un planeta redondo que flota en el espacio, que gira alrededor del Sol. Ya lo decía Galilei, Eppur si muove, pero se mueve, ¿no? Cuando la Iglesia le dio arresto domiciliario. En realidad para protegerlo de los fundamentalistas que lo iban a matar por decir que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? Pero bueno, historia de la Iglesia. Muy bien, espero que esto sirva un poquito para aclarar algunos temas. Espero sus comentarios, que me cuenten qué le parece. Vamos a resumir un poquito. Adán y Eva son exactamente iguales que los que vivían afuera. Afuera del Edén vivía mucha gente. No hay problema entre evolución, adaptación y religión. El planeta tiene 4.500 millones de años. No hay problema con eso. Flota en el espacio, gira alrededor de la galaxia. No hay problema con eso. Somos polvo del suelo porque venimos de la evolución estelar. No hay problema con eso, ¿no es cierto? Ciencia y fe pueden convivir sin ningún problema. Los científicos, astrónomos, biólogos pueden ser religiosos, católicos, no tienen ningún problema con eso. Así que les mando un gran abrazo. Les habló Pablo Castro. Que Dios los bendiga y nos dé a todos luz y sabiduría.